Buenos días. Estimado Fernando Cornejo, subsecretario de Ciencia y Tecnología de CENCID, querido amigo Francisco Sierra, secretario federal de la Unión Latinoamericana de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, amigas, amigos presentes, sobre todo invitados internacionales aquí presentes. En su conocido libro Los Media y la Modernidad, John Thompson plantea 4 formas del poder. Primero, el poder económico, cuyas instituciones paradigmáticas son las industrias, las empresas comerciales, la banca, etcétera, y algunos de sus recursos son la deuda externa, las regalías, los tratados de libre comercio y demás. Segundo, el poder político, donde los gobiernos, partidos políticos y algunos organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, etcétera, juegan un papel fundamental. Tercero, el poder coercitivo, en el que se destacan los ejércitos, pero también están la policía, las instituciones penitenciarias, las bandas paramilitares. Y por último, pero no menos importante, el poder simbólico, esa capacidad de influir en la mentalidad de las acciones de la gente y que debe contar con la complicidad de ella. Es un poder en el que tienen un papel destacado las industrias culturales, además de la iglesia, las instituciones educativas. Si bien cada uno de estos poderes tiene su ámbito de acción específico, suelen operar de manera integrada, complementándose, para el mantenimiento de las estructuras de poder hegemónico transnacional y nacional. En el ámbito transnacional, por ejemplo, el poder que ejercen los centros metropolitanos se da a través de la dominación financiera y comercial, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el enorme peso de la deuda externa de los países pobres, las divisiones internacionales del trabajo y demás recursos e instituciones paradigmáticas contribuyen a mantener y acentuar esa dominación. Dominación que se fundamenta en la construcción y reconstrucción de una hegemonía a través de la cual los poderes metropolitanos quieren convencernos de que esa relación de dominación-subordinación es lo mejor que puede pasarnos a los dominados. Es esa dominación carismática, en el decir de Max Weber, o ese delicioso despotismo al que se refiere Ramonet, con el que se busca que los esclavos disfruten de su servidumbre. Y para ello los medios ideales son las industrias culturales, buena parte de las cuales viabilizan una propaganda favorable al poder que busca influir en la mentalidad y acciones de la gente, busca fabricar un consenso favorable a esa dominación, a esa hegemonía que se hace y rehace constantemente, pues no está dada de una vez y para siempre. Cuando de la geopolítica imperial se trata, si las estrategias e instituciones del poder económico y simbólico, incluyendo el político, caso de la elección de gobernantes indeseables o de aquellos que resultan indóciles, por ejemplo, no son efectivas, se hace necesario aplicar el poder coercitivo y para ello están los ejércitos, las bandas paramilitares o mercenarias. Desde luego, este poder coercitivo se combina con los otros, especialmente con el simbólico. Los casos de Irak, Libia, Afganistán, el desapercibido Yemen, y esperemos que no, ya mismo Siria e Irán, son más que ilustrativos. A la invasión cruenta le precede y le acompaña la propaganda mediática fundada en diversos recursos retóricos orientados a la satanización del enemigo junto a la dulcificación de la ofensiva criminal. Aquí cabe recordar a Donald Rumsfeld, a quien le gustaba citar a Al Capone. Se consigue más con una palabra amable y un revólver que con solo una palabra amable. En un contexto así, el análisis del accionar de las industrias culturales no puede prescindir del estudio de la economía política de la comunicación y la cultura. Es decir, como lo han definido César Bolaño y Guillermo Mastrini en un texto de 2002, del estudio de las, y cito, relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, que constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes simbólicos. Hasta aquí la cita. En suma, no puede prescindir del análisis de la naturaleza económica y política de esas industrias y su relación con la estructura social más amplia y cómo todo ello influye en sus contenidos. Más aún en América Latina, donde un enfoque así es necesario por el modelo mediático que en la región prevalece. La propiedad privada es la mayoritaria, con tendencia a la concentración, el predominio de la lógica mercantil, de la rentabilidad, que con frecuencia va en detrimento del servicio social y la responsabilidad que deben tener los medios. Un modelo donde los medios públicos y comunitarios son marginales y donde los primeros, a despecho de lo que debe ser un auténtico medio público, mayoritariamente responden a los intereses de los gobiernos de turno. En su libro con el significativo título Los dueños de la palabra, Martín Becerra y Guillermo Mastrini señalan que para el 2004 las primeras 4 operadoras de cada uno de los mercados de 10 países de la región dominan en promedio el 80% del mismo. Esto, sumado a la concentración de la propiedad de medios, que también tienen altos niveles, determina un casi monopolio de la palabra.
la visibilización de poquísimas voces y el silenciamiento de muchas. Es decir, son muy pocos los dueños de la palabra pública masificada a través de los medios tradicionales. No hay duda, en América Latina predomina un modelo excluyente y concentrador, un modelo de medios privados de comunicación en su doble sentido. Medios privados por el tipo de propiedad, pero también porque son medios privados de comunicación, medios en los que hay carencia de comunicación, es decir, de esa relación dialogal, biunívoca, en igualdad de condiciones que debe caracterizar a los verdaderos procesos de comunicación. Aquí se da esa apropiación corporativa de la expresión pública, como define Herbert Schiller, a lo que se da cuando de medios privados se trata. Y no hay que olvidar que la concentración, cito a Becerra y Mastrini, ha conducido y conduce a una reducción de las fuentes informativas. En sectores más concentrados hay menos pluralidad y diversidad de fuentes, a una relativa homogenización de los géneros y formatos de entretenimiento. Cuando los mercados se concentran, tienden a estandarizar géneros y formatos, resignando la pluralidad y diversidad de contenidos, a una predominancia de estilos y temáticas y a la concomitante oclusión de fuentes, temas y formatos en los medios de comunicación y en el resto de las actividades culturales industrializadas. Hasta aquí los autores. Y lo que pasa en América Latina, en Ecuador es más dramático, o lo era. Los grandes medios del país, que en su mayoría son medios privados de comunicación, dependen de diversos intereses que responden a una estructura de poder y propiedad que condiciona su labor. Aunque muy conocida, vale revisar brevemente la estructura de las grandes empresas mediáticas para establecer el grado de vinculación con los grupos de poder. En 2004, antes del actual gobierno, el grupo Isaías, los banqueros ahora prófugos y refugiados en Miami, poseía cerca de una veintena de empresas en el área de las comunicaciones, las más destacadas: empresa de televisión Satelcom, la operadora TV Cable, el 40% conjuntamente con el grupo El Juri, Gamavisión, Telecentro, Organizaciones Radiales, Compañía Limitada, el diario La Razón, etcétera. Posiblemente incluidos en algunas de estas empresas, a este grupo pertenecían Cable Deportes y Cable Noticias, canales del cable. Cabe agregar un hecho significativo. Según la página web del CONARTEL, del 15 de noviembre de 2004, de las 297 frecuencias de televisión abierta en esa fecha, no había una sola a nombre del Estado, pese a que la ley lo garantizaba y lo exigía, y apenas 5, es decir, el 1.68%, pertenecían a la Iglesia y a una universidad. Sin embargo, 82 frecuencias, es decir, el 27.6%, estaban en manos de los prófugos de Isaías. Para Gamavisión eran 47 frecuencias y para Telecentro 35 frecuencias. En cuanto a la radio, alrededor del 85% pertenecían al sector privado en aquella época y el 100% de la prensa escrita. Otro grupo importante era el grupo EGAS, que poseía 14 empresas, 3 en comunicaciones. El grupo El Juri con 38 empresas, 4 en comunicaciones. Los otros grandes medios de comunicación pertenecían a grupos o familias con inversiones, aparentemente, solo dentro del sector comunicaciones, lo cual reduce, pero no elimina, los vínculos con otros intereses económicos. Digo aparentemente porque hasta donde se sabe, el testaferrismo es un mecanismo idóneo para ocultar las relaciones tentaculares con otros medios y sectores de la economía. Aquí se produce una paradoja. Mientras estos medios reclaman transparencia al Estado, y con toda razón, ellos no son capaces de transparentar su información, empezando por sus accionistas, vínculos con otros sectores de la economía, ingresos, impuestos pagados, salarios de sus empleados, especialmente de sus periodistas, etcétera. De los 7 canales nacionales en aquella época, 5 pertenecían de alguna manera a la banca. Esta concentración de grandes medios en manos de grupos poderosos, sin duda es una amenaza a la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto, al derecho a la información y a otro vinculado a los dos primeros que suele olvidarse, el derecho a la comunicación, cuyo respeto contribuye a la diversidad y pluralidad de la oferta mediática. Con el actual gobierno, posesionado en enero de 2007, empezó un proceso de desconcentración con la creación de medios públicos y la incautación de las empresas que poseían los prófugos de Isaías, incluyendo sus medios de comunicación que pasaron a cargo del Estado. Desde el gobierno a estos medios estatales se ha clasificado en 3 tipos: públicos, gubernamentales e incautados, los que en total llegan a una veintena. En el primer grupo están Radio Pública del Ecuador, que ya existió como Radio Nacional del Ecuador, Ecuador TV, el primer canal público del país en su historia, y el diario El Telégrafo, igualmente el primer diario público en la historia del país. Sin duda que esta tendencia a la desconcentración y a la democratización del espectro radioeléctrico en el Ecuador
como ya sucede en otros países de América Latina, se afianzará, si se aprueba, el proyecto de ley orgánica de comunicación, que posiblemente mañana, se decía que para hoy, pero ahora la prensa dice que tal vez mañana se discuta en última y definitiva instancia en la Asamblea Nacional, pues esa ley tiene, entre otras, un planteamiento clave. Establece la distribución equitativa de frecuencias, el 33% de las frecuencias para medios públicos, el 33% para medios privados, y a propósito de medios públicos, no se trata de medios que irán a manos del gobierno central, sino que irán a manos de gobiernos seccionales, municipios, prefecturas provinciales, universidades públicas, diversas instancias públicas autónomas, y el 34% para la operación de medios comunitarios. Si esta ley se aprueba, se dará inicio en el país a una situación inédita. Por un lado, la consolidación de medios públicos, proceso iniciado en el actual gobierno, pero que ojalá termine en auténticos medios públicos, empezando por su independencia y continuando con la calidad de los contenidos, la ética, la pluralidad de voces, la lógica del servicio más que la del negocio. A propósito, me pregunto si no debemos también exigir estas características a los medios privados. ¿Acaso la información no es un bien social? Y por otro lado, si se aprueba la ley, crearía las condiciones legales para la existencia de medios comunitarios, que ya empezó con este gobierno que entregó 14 frecuencias de radio a sendas nacionalidades indígenas y que ha previsto entregar este año más frecuencias. Asimismo, cabe esperar que estos medios comunitarios respondan a las lógicas e intereses de las comunidades a las que sirven y no a los de dirigentes partidizados, gobiernos de turno y otros poderes exógenos. Frente a este panorama cabe la pregunta, ¿qué hacer? Desde luego no hay recetas, pero podemos pensar en algunas líneas muy generales. Por ejemplo, potenciar y democratizar las redes de sociabilidad online. Prefiero esta frase, sociabilidad online, que la dijo Armand Matelar hace unos 2 años cuando vino por acá por Ciespal, a las redes sociales, porque lo de redes sociales tiene relación más con ese contacto cara a cara, codo a codo, en espacios de copresencia, el contacto humano. Él prefiere reservar el término redes sociales para ese tipo de redes humanas de contacto y las otras redes de sociabilidad online, aquellas que están mediadas por las nuevas tecnologías. Lo que implica alfabetización digital a todo nivel, fortalecer medios alternativos e integrar redes con ellos, también fortalecer a los medios públicos, pero insisto que sean auténticamente públicos, y también a los medios comunitarios. La educación de audiencias es clave como forma de control ciudadano. Audiencias formadas van a exigir contenidos éticos y de calidad. Y también importante, apoyar a leyes que democraticen la comunicación, como la que actualmente se debate en Ecuador. Y desde luego, generar y fortalecer espacios de reflexión y propuestas para discutir estos temas trascendentales, como el que ahora nos ha reunido en este seminario. La economía política de la información y la comunicación, que nos permite adentrarnos en las relaciones de poder que se dan en los procesos de producción simbólica y que inciden en los comportamientos de las industrias culturales y sus contenidos. Muchas gracias a las autoridades de CENESID, a Fernando Cornejo en particular, por el apoyo para la realización de este importante seminario. A nuestros buenos amigos Francisco Sierra y Valerio Britos, que esperamos que se recupere de una enfermedad, aunque está aquí con gran esfuerzo, directivos de ULEPIC, por su iniciativa y esfuerzo para que esto sea un hecho, y a los expositores y público presente por su interés. Estoy seguro que este encuentro será fructífero. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. El señor Fernando Cornejo, subsecretario de Ciencia y Tecnología de CENESID, se dirige a ustedes. Bueno, compañeros, compañeras, muy buenos días, compañeros de la mesa directiva. Para la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el configurar espacios y colaborar con la configuración de espacios en los cuales la comunidad científica dialogue desde las diversas vertientes es fundamental. Que existan críticas a nuestro proceso de gobierno es fundamental. Este espacio, en donde convergen científicos en el área de la comunicación de diversas tendencias, nos da la pauta de la inmensa libertad de expresión que existe en el país. La reflexión de Fernando ha sido sumamente clara. El proceso que ha venido manejando el gobierno nacional, que es imperfecto, que tiene falencias, pero ha procurado de una u otra manera generar una multiplicidad de voces. Esta semana, y es coincidencial el hecho de
del evento y la votación probable de la ley de comunicación, nos dice mucho. Nos dice, por ejemplo, que podemos estar aquí discutiendo sobre comunicación, sobre economía política de la comunicación y del conocimiento, mientras en la Asamblea se está votando una ley que esperemos sea aprobada. Siqueira Bolaño nos dice que el problema al que se refiere la economía política del conocimiento y de la comunicación es el de la extensión de la lógica capitalista para el área de la comunicación y de la cultura. Las actividades de información y comunicación constituyen una parte esencial en la base económica en la que se fundamenta el modelo tardocapitalista, también denominado por algunos capitalismo cognitivo, en el cual el sujeto es el elemento y soporte de su sintaxis funcional. La economía política de la comunicación, y siempre voy a poner guión conocimiento porque es el área de mi trabajo, se ha destacado por su énfasis en describir y examinar el significado de las instituciones, especialmente empresas y gobiernos, responsables por la producción, distribución e intercambio de las mercancías de comunicación y por la regularización del mercado de comunicación. Estoy citando a Mosco. Este capitalismo cognitivo bien puede colocarse a la par de la concepción de la teoría del valor, valor-trabajo, quiero decir, propuesta por Baudrillard, quien además puede considerarse uno de los primeros filósofos que abordó esta temática, reinterpretando el concepto medular del marxismo como un paralelismo entre mercancía y el signo. Cuando Baudrillard sentencia que Marx solo hizo la teoría crítica del valor de cambio, el valor de uso, significante y significado, se vuelven en la materia prima sobre la cual se vuelcan los estudios sobre su teoría crítica. En este contexto, se instituye un patrón por medio del cual los estudiosos de la economía política de la comunicación, conocimiento, revelan los nuevos senderos por los que se transitarán el sujeto y el capitalismo, en su siempre expansiva dinámica, y a partir de la captura de los procesos semióticos como procesos de producción de valor. En este punto, la economía política del conocimiento y de la comunicación se convierte en un nodo de interconexión compleja, toda vez que en él convergen las lógicas del mercado con las de la producción de sentidos, mismas que por su propia naturaleza predadora la una y aglutinante la otra, instalan las bases de un conflicto que tiene su más acabada expresión en el llamado latifundismo mediático. De tal suerte que se torna imperioso, tal como acontece con otros procesos de ruptura de estructuras opresoras propias del antiguo régimen, dar el primer paso orientando a la reconfiguración de un orden humanista basado en un nuevo modo de generación de la riqueza. Dentro de este esquema de cambios profundos y en estrecha conexión con los aspectos sustantivos que son el centro y el fundamento de este seminario, bien podemos mencionar a modo de ejemplo solo unas cuantas estrategias que el gobierno de la Revolución Ciudadana está impulsando y operativizando a través de la CENESID como órgano ejecutor. Entre ellas podemos mencionar la siguiente: democratización de los medios de producción, pero también de los medios de aprendizaje y adquisición del conocimiento. También es una casualidad que estemos a 2 días de un día D para la historia de la educación ecuatoriana, cuando el Consejo de Aseguramiento y Acreditación de la Calidad dará el informe final sobre qué es lo que ocurre con las universidades categoría E. Para los compañeros del exterior, las universidades categorizadas como E son aquellas que mediante un sistema complejo de evaluación determinaron hace 2 años por un mandato constituyente, o se determinó que no tenían las capacidades necesarias para ser una universidad. Se les dio 2 años para mejorar y en 2 días tendremos, el 12 de abril, tendremos la respuesta. Es democratizar el conocimiento, el que tengamos un sistema de nivelación y admisión en el cual nuestros estudiantes, los alumnos y alumnas, tengan un sistema equitativo para dar un examen de ingreso. Nos libramos de las largas colas, generalmente ligadas a tener una buena palanca, como se dice en Ecuador, o a tener un buen amigo que te permite ingresar a una universidad. Buscamos también desde la CENESID la transformación del patrón de especialización de la economía, inserción estratégica y soberana en el sistema mundo, transformación de la educación superior como he mencionado y transferencia del conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y saberes.
El día de ayer leía en uno de los diarios públicos, en los diarios públicos también nos critican y eso es positivo, que uno de los editorialistas decía que la investigación científica está parada. Soy subsecretario de Investigación Científica. No es así. La investigación científica ha cambiado su visión para ser una investigación para el desarrollo del país y no una investigación para el beneficio de 2 o 3 grupos económicos ligados a universidades. ¿Qué efectos esperamos encontrar? Generación de capacidades sociales y productivas y un desarrollo y cambio de la matriz productiva del país. La economía política de la comunicación o del conocimiento debe ser capaz de imaginar otra comunicación posible, que no se base en la mercantilización de significados, que lo único que hacen es aumentar la brecha de la inversa proporcional, por la cual la masificación de la información es igual a la masificación de la ignorancia. Hay que romper el falso paradigma de que a más información, más saber. Y en ese punto, desde el rol de la comunicología, es crucial en su capacidad heurística y reinterpretativa de la realidad. De esta manera, la economía política del conocimiento-comunicación puede aprender de estos puntos de inflexión para a su vez contribuir a repensar los estudios culturales, inclusive asumiendo un planteamiento filosófico abierto a la subjetividad. La economía política de la comunicación insiste en una epistemología realista que conserve el valor de la investigación histórica, de pensar términos de totalidades sociales concretas. Un par de reflexiones para cerrar estas palabras que pretenden simplemente ser una introducción y un agradecimiento por esta invitación y esta coparticipación. Estamos claros como gobierno nacional que el camino por recorrer es sumamente largo y que está lleno de diversos obstáculos. Los desafíos científicos son múltiples y por eso la participación de la CENESID en este espacio. Porque sin ustedes, los científicos, los pensadores, creemos que no podemos continuar caminando. Los retos políticos también son múltiples y para eso quienes estamos en estos momentos haciendo política estamos firmemente comprometidos en el proceso. Sin duda alguna, este evento es un aporte que ayudará notablemente a estimular el debate al más alto nivel sobre uno de los pilares innovadores y revolucionarios que pretende el gobierno de la Revolución Ciudadana, como es el de la economía social del conocimiento. Esperamos que este esfuerzo colectivo de un grupo de científicos y pensadores como es CISPAL, del gobierno nacional, por lo pronto dé un testimonio del surgimiento de otro saber y contribuya al debate público y académico sobre una nueva sociedad global de la información. En síntesis, y solo repensando el presente de la comunicación, debemos buscar un ejercicio crítico y revisionista de los grandes procesos hegemónicos. Podemos superar en clave dialéctica las inequidades que secularmente han subsistido en nuestra región y que han sido brillantemente planteadas por Fernando. Muchas gracias. Invitamos a Francisco Sierra Caballero, secretario general de ULEPIC. Muchas gracias, muy buenos días. En efecto, es un momento histórico para Ecuador. Pero como todo proceso de transformación, como todo proceso de lucha democrática, siempre ha existido y ha habido memoria. CIESPAL representa para la comunicación en Latinoamérica esa construcción y voluntad emancipadora de formación y cualificación del pensamiento para el cambio social. Hace más de 10 años, un grupo de investigadores estimábamos que era necesario articular otra comunicación posible, un pensamiento para el cambio en el sendero de lo que era la tradición emancipadora latinoamericana. Hubo encuentros en Buenos Aires, la Carta Fundacional Original de ULEPIC, la Unión Latina de Economía Política, un encuentro en Chile auspiciado por la profesora Delia Crovi, para intentar pensar algo tan evidente como que el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, Mercosur, la Unión Europea, los procesos de convergencia económica estaban destruyendo la autonomía cultural y la escasa o débil industria cultural de cada uno de nuestros países. Después de muchos años y la constitución de ULEPIC en Sevilla, hoy estamos aquí en este primer seminario de Economía Política en CIESPAL. Y agradecemos a Fernando Checa,
a todos los directivos y al equipo de CIESPAL, a CENESID, ese compromiso para pensar otra comunicación posible. No estaba programado justamente en el debate y aprobación de la Ley de Comunicación, pero me alegra que así sea. Y me alegra que tengamos la oportunidad de ver los retos a largo plazo. Han pasado más de 10 años desde que se constituyera ULEPID como el núcleo de convergencia. En el seminario que hoy iniciamos van a ver que hay compañeros que no son de economía política, pero que vienen desde otra tradición, sea estudios culturales, comunicación política, políticas públicas de comunicación, repensando los retos que tenemos por delante. Y en efecto tenemos muchos retos de futuro, no solo relativos a la sociedad global de la información, sino a la propia naturaleza del pensamiento y qué es hoy hacer ciencia en nuestras universidades ante los retos de futuro. Las transformaciones y luchas democráticas en América Latina son un referente para quienes en Europa estamos viviendo la crisis y los procesos crecientes de privatización. El marco normativo del caso argentino o del proyecto de ley en Ecuador son referentes para auspiciar procesos de democratización. Pero por delante tenemos retos importantes, retos sobre el papel de la ciencia al servicio del desarrollo, retos sobre el papel de la universidad y la formación de los futuros comunicadores en este escenario, retos sobre la convergencia digital y las nuevas narrativas y modelos de aprendizaje de los nativos digitales, retos referidos incluso a los modelos de organización de nuestras instituciones y del modo de investigar, que tienen que ver con economía política del conocimiento y también con el rol de los académicos o investigadores en este nuevo escenario. La convocatoria de convergencia, como ha caracterizado a ULEPID, justamente es tratar de encontrarnos en el camino para lograr no renunciar a tres características, creo que es un patrimonio intelectual del pensamiento latinoamericano. Primero, la voluntad de pensar la diferencia y la especificidad de otra modernidad posible y de otro modo de desarrollo distinto, autónomo desde la propia realidad. Los procesos y la lucha de los pueblos indígenas, los debates que se están planteando en Latinoamérica hoy son vitales para la universidad y creo que nuestras universidades no están asumiendo ese rol estratégico. Por tanto, primer reto, tenemos que repensar de algún modo ese proceso y las nuevas generaciones que están emergiendo en esta lucha. Segundo, estamos en un proceso de globalización y de financiarización que está afectando a los medios seriamente. En Europa es evidente, pero también, a pesar del marco normativo en Ecuador, ese proceso de financiarización trasciende los límites y ámbito del Estado-nación a la hora de proteger su soberanía cultural, sus códigos culturales, su información y patrimonio autóctono. Y en esas luchas van a ser vitales las elaboraciones y el pensamiento de economía política, de la comunicación, para plantear una discusión a ese respecto. El pensamiento latinoamericano reivindicó el patrimonio, el desarrollo endógeno, la participación y esa voluntad de defender la cultura propia, la cultura autóctona. Debemos seguir defendiendo la lucha por el código, nuestras culturas populares, nuestras formas de sentir y de representarnos de manera diferente. Y en tercer lugar, que creo que es un acervo que es indiscutible en este marco normativo, como lo fue la Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, como lo fue la Ley Argentina, la participación. La tradición de comunicación participativa emancipadora en América Latina rompió con los esquemas verticales, con la separación radical entre usuarios y planificadores del sistema de comunicación y debemos seguir reivindicando la participación en los marcos legales y en las políticas públicas. Es verdad que no hay tradición en comunicación de procesos participativos en la discusión de los procesos normativos y hemos experimentado retrocesos, no solo en Europa. El propio debate de la Cumbre Mundial Social e Información fue la retirada de lo público de la UNESCO en virtud de los tecnólogos, ingenieros de telecomunicaciones y planificadores de la convergencia digital. Hay que reivindicar esa tradición de comunicación participativa y de voluntad emancipadora que es propio del legado y del pensamiento latinoamericano. Por eso ULEPID vimos la necesidad y pertinencia de reunirnos en CIESPAL, en este espacio de convergencia, de pensamiento crítico, para discutir los retos de la economía política. Y quisiera agradecer muy sinceramente a CENESID, a CIESPAL, a todos los asistentes y en especial a los colegas que, no siendo de ULEPID, son copartícipes de ese pensamiento crítico y de recuperar la memoria.
en estos tiempos más que nunca, en esta acelerada modernidad de transformaciones que está viviendo el mundo de la convergencia digital, de las transformaciones de las industrias culturales, debemos mirar hacia atrás para lanzar un impulso hacia adelante a partir de ese legado, de esa memoria y de ese pensamiento latinoamericano. Y estoy seguro que los debates que tendrán lugar en este seminario específico serán positivos para esa reconstrucción política y cultural de nuestra memoria perdida en parte, para construir nuestro futuro posible de otra comunicación distinta. Muchas gracias.